Es un privilegio, es una emoción, es un gustazazazo tener la oportunidad de venir a platicar con ustedes. Esta semana estuvimos platicando con René y el tema que hoy quiero platicar con ustedes, espero no alargarme como en ocasiones me sucede, pero bueno, les quiero platicar acerca de la bendición de la obediencia. Y este tema lo quiero traer con ustedes en el entorno de un discipulado o un discípulo. Discípulo es un alumno que está aprendiendo qué cosas, lo que su maestro le enseña. ¿Para qué? Pues para después ejercer o poner en práctica lo que es enseñado. Entonces, este alumno está de acuerdo en lo que aprende y ejerce lo que aprende. Entonces, en ese entorno vamos a empezar y bueno, les voy a pedir, si traen su Biblia, que empiecen a tomarla y leamos el Salmo 1 del 1 al 3. Yo les voy a leer la versión Reina Valera. Y si gustan ustedes lo pueden ir siguiendo. Dice el Salmo 1 del 1 al 3. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Wow, ¿no? Hermoso, interesante. He de mencionarles, o tengo que comentarles, que la palabra bienaventurado quiere o se refiere a que esta persona es doblemente dichoso. Dice, sería doblemente dichoso aquel varón que no vivió estas cosas. Normalmente hacemos referencia a la vida de una persona que es cristiana en dos fases, o tiene un parteaguas, el antes de conocer al Señor Jesucristo y el después de conocer al Señor Jesucristo. Hay un cambio en su manera de vivir, en su manera, sobre todo, en su manera de pensar. Tu manera de pensar tiene que ser renovada y cambiada. Entonces, este cambio, muchas de las veces hacemos referencia o testifica a la persona de lo que ya vivió, de lo que pasó. Es decir, un ejemplo genérico, pues, alguna persona a lo mejor antes estaba en drogadicción, ahora ya no lo es, ¿no? Una persona a lo mejor antes estaba en alcoholismo, ahora ya no lo es. Una persona quizás se divorció 3 veces, ahora ya no lo hace. Hacemos referencia a este tema, pero lo que está diciendo el capítulo que acabamos de leer es que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, bienaventurado el que no le tocó vivir esas cosas, el que no pasó por eso, o sea, doblemente afortunado. Ahora, la palabra, quiero explicarles, o que tengo que aclarar, que no excluye, no me estoy refiriendo, bueno, entonces yo ya no viví eso, entonces, no. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva manera de pensar y la meta es esa, no estar en esos caminos. Pero bueno, regresándome otra vez. La palabra menciona que aquel que no vivió esas cosas es bendecido. Y dice que hay dos maneras o dos mentalidades. Una, que es la mente que está llena de pecado, que obviamente necesita ser lavada, ser transformada. Y está la mente que no vivió, que no pensó o que no se aconsejó de estas cosas. Nosotros damos gracias a Dios porque hemos sido rescatados. Estábamos perdidos y Él nos ha encontrado. En Efesios 4, del 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mi mente tiene que ser renovada. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, esta parte hace mucha referencia, y esta es la parte introductoria. Pero quiero comentarle también a aquel joven que nació o creció en una casa cristiana y que ciertamente esta palabra se está cumpliendo en él, que viene desde pequeño y no anduvo en consejos y no anduvo en caminos. Ese joven muchas de las veces, quizás en la escuela, en el barrio, en el lugar donde se reúne, a veces es hostigado. ¿Y por qué es hostigado por el círculo o el término donde se reúne?
porque el círculo donde nos reunimos, o donde este joven se reúne, es convocado a pecar, es convocado la carrilla, que oye, ¿y tú por qué no haces eso? No, 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 pues que muy santo, que... Pero dice la palabra que si tú te mantienes apartado de esos, vas a ser doblemente bendecido, doblemente feliz. Dice que va a ser bienaventurado aquel que se... Esto es un tema por aquellos jóvenes o chicos que están en la escuela. Y fíjate que este tema incluye desde los pequeños. La semana pasada mi esposa fue a la escuela a una clase con la psicóloga y explicaba que el grupo de los niños tienen una inclinación sexual, pero mal encaminada. Hablaban de pornografía, hablaban que los papás de los niños ven pornografía y los niños han sido afectados por esto. O sea, habrá niños que no es que lo estén buscando, pero en la casa lo ven o sucede. ¡Wow!, ¿no? Interesante. Habrá jóvenes que se apartan y se mantienen con una mentalidad renovada por Dios y hacen las cosas que Dios le agrada. Ahora, les voy a leer una versión de la Biblia que se llama versión la Biblia al día. Es el mismo Salmo del 1 al 3, dice: dichosos los que no se guían por consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se burlan de las cosas de Dios, sino que se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Aquí tendríamos que entender, no quiero hacer un paréntesis, como lo menciona la Reina Valera en el 1.2, dice: sino que en la ley de Yahvé está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Esta versión dice, en el mismo versículo dice: sino que se deleitan en hacer la voluntad de Dios, y de día y noche meditan en sus leyes, y en cómo andar en mayor intimidad con Él. Son como árboles junto a las riberas de un río que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Esta parte es la parte introductoria del tema, pero este es en el que nos vamos a centrar. Este discípulo, este alumno, quiere o tiene que deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene la pregunta de los 400,000, ¿verdad? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para esto, en el mismo versículo podemos leer o entender tres cosas de las que habla. Dice que los que hacen la voluntad de Dios, o los que se deleitan en la voluntad de Dios, les da tres cosas, o los bendice con tres cosas. Una es que no dejan de dar fruto. No dejo de dar fruto. No dejo de dar, en cualquier circunstancia, no dejo de dar fruto. No dice, y estando todo bien, van a dar fruto. Pero cuando estén las cosas mal, no van a dar fruto. No dice eso. Dice, no dejan de dar fruto, siempre se mantienen dando fruto. Dice, nunca se marchitan sus hojas. Sus hojas están siempre verdes, están óptimas, pues ves el árbol, ves el fruto y lo ves verde. Es invierno y está verde, ese calor y está verde. Esto hace referencia a que está garantizado el éxito para toda la vida, desde la juventud en adelante o desde la niñez. ¿Por qué? Porque está apartándose. Pero ¿cuál está apartando su mente? Ahorita vamos a hablar del cuerpo también, pero bueno. Y finalmente dice, todo lo que hace le sale bien. Todo lo que hace es una persona bendecida. Si yo tengo estas cosas, o si tú tienes esta manera de vivir, seguro vas a vivir de una manera extraordinaria, de una manera buena, de una manera agradable a Dios. Para esto, vamos ahora sí ya a introducirnos al tema, que es acerca de la obediencia. Y para esto quiero ir a Mateo 7:21, con la primicia de que entendamos que hacer la voluntad de Dios es referente o punto de referente de obedecer. ¿De obedecer qué? La voluntad de Dios. Dice, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre, que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, la primera parte es importante e interesante entenderla. Dice, el que hace la voluntad del Señor tiene asegurada la entrada al reino de los cielos. O sea, hacer la voluntad de Dios, ser obediente a Dios, me garantiza, me ayuda, me promete que voy a tener un lugar apartado con mi Dios. Esto es importante entenderlo. Ahora, este texto hace referencia, entonces nos vamos a mover o vamos a platicar de dos verdades, de dos ideas basadas en la palabra, pero que son extremas. Una se va hacia un lado y la otra se va hacia el otro, pero las dos tienen una verdad y las dos son importantes que las entendamos. De esto se está hablando, dice, oye, pero ¿cómo? Estas personas, dice, en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos muchos milagros. Más adelante en el 22 les dice, sí, pero aléjense, no los conozco. Me dicen Señor, Señor, pero no me conocen, no tienen una relación conmigo. Acabamos de leer que el que tiene una relación con Dios, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Las otras son señales que una persona como hijo de Dios hace. Pero no todo aquel que hace o dice que es cristiano, lo es. ¿Cuándo lo es? ¿Cuándo realmente se convierte en lo que es? Hasta que hace la voluntad de Dios. Hasta que está en la línea de que Dios permite entenderle, hacerle entender lo que Dios tiene para esta persona. El plan, el desarrollo de vida. El desarrollo de vida que Dios tiene para ti es perfecto, es bueno, es agradable. Y ese plan es basado en su voluntad. De tal manera que la imagen de Dios es formada en ti, en tu mente, en tu manera de pensar, en tu manera de ver los problemas, en tu manera fíjense, en tu manera de establecer el reino de Dios en cualquier circunstancia, de tal manera que das fruto. O sea, no somos de estas personas que si nos va bien, estamos bien. Si me saludan bien, me saludan mal, los saludo mal. No, nosotros estamos sobre de ese tipo de manera de pensar y ver las cosas. ¿Por qué? Porque dice que aquel que hace su voluntad, se deleita en ella, todo da fruto, tiene éxito en la vida y todo lo que hace le sale bien. Así dice la palabra. Entonces, esta parte es referente a aquellas personas que dicen, o que yo soy cristiano, pero no soy cristiano si yo no obedezco realmente la palabra de Dios. En Mateo 5, en Mateo 8 del 5 al 13, la palabra habla del centurión. Hace referencia, está muy interesante porque miren, llega el Señor Jesús y le dice el centurión era un alto militar, funcionario que tiene un rango importante. Y le dice, mira, Señor, mi siervo está enfermo y te vengo a ver para que, pues, por favor, lo sanes. Y el Señor le dice, bueno, pues voy para tu casa. Y dice, no, tuviera yo tanto honor de que fueras a mi casa. Mi casa no es digna, Dios, no soy digno. Pero ¿sabes qué? Dice, yo soy una persona de autoridad. Yo estoy bajo autoridad, yo estoy sometido a autoridad. Pero también abajo de mí tengo gente a la cual les aplico mi autoridad. Yo le digo a una persona, a uno de mis siervos, ve y no pregunta, oye, ¿y para qué? Oye, no, va, obedece. Yo le digo a otra persona, ven, y no puedo, estoy ocupado. No, viene, sabe. Le dice, con que tú digas la palabra, con que tú lo ordenes, mi siervo va a sanar. Y el Señor Jesucristo le contesta, bueno, no dice wow, esto lo digo yo, dice wow, no había yo encontrado a alguien con tanta fe. Importante e interesante, ¿no? Uno, el centurión, ¿de qué está hablando? De autoridad. Yo tengo autoridad, sé lo que es tener autoridad.
y me someto a una autoridad. Y el Señor Jesucristo de este tema hace referencia a la fe. Es decir, yo no puedo ejercer la fe si no estoy dentro de una autoridad. En el reino no puedo yo decir que tengo una visión, tengo la necesidad. Me refiero a las personas que en alguna mañana se levantan y dicen, hoy voy a hacer estas cosas y voy en el nombre de Dios. Pero lo importante de antes de poner tu vida es obedecer. Hay una película que supongo que han visto y que está medio interesante, el famoso Forrest Gump. Sí, yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? El Ron Forrest, ¿no? Si se dan cuenta, esta película está interesante porque este cuate, aunque pareciera que era, o que la película lo manifiesta como que incluso está medio, si me permiten, tontito, tiene una característica muy especial. Y tiene una característica que el cuate obedece. Lo que le pongan a hacer, obedece. Juega ping-pong, ¿y qué hacía? Se agarraba y hasta que, ¿qué? Hasta que era el mejor. Precisamente le decían, corre Ron, y corría y hasta que no lo alcanzaban, ¿no? Cuando estaba en la guerra, ¿de qué se acordó cuando cargaba a sus amigos? ¿Se acuerdan que los empezó a sacar del campo de batalla? Pues a correr, ¿no? Y hace referencia a otro personaje en la película, a la chica de la que él se enamora. Nada más que esta chica hace de su vida una verdadera fiesta, ¿no? Y al final de la película puedes ver el resultado de Forrest y de la chica. A la chica no le va como normalmente le iría a la persona que hace de su vida lo que quiere. Y al Forrest, solo por obedecer, pues hace una compañía de camarones, saca la marca, o sea, hace un montón de cosas por obedecer. Ahora les voy a hacer otra referencia, bien interesante, y esta me gusta todavía más, al famoso José que nos habla la palabra. No lo traía yo, pero bueno, lo tengo que mencionar, porque además este es como que para otro tema, pero así muy genérico. La vida de José habla de obediencia, del trabajo, de muchas cosas, pero sin duda alguna la vida de José hace referencia a un tema que acabamos de leer en el Salmo, en el Salmo 1:3, que me encanta, dice, en la parte dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. José estuvo en diversas situaciones. José, cuando tuvo los primeros sueños, a lo mejor ni entendía, porque si entendiera lo diría. Miren, pues yo voy a estar delante de ustedes, de sus hermanos, porque hay esto. No lo sabía, no lo entendía. Mas, sin embargo, José siempre se portó en una actitud obediente. Lo venden, se va con Potifar y es obediente. Y hay bendición. Ve Potifar algo y dice, este tiene algo que los demás no tienen. Bueno, y aparte, porque así lo dice la palabra, había un respaldo de Dios y lo pone sobre su casa, sobre todo. Pasa lo de la señora esta que quería dormir con él, pero yo creo que lo que menos quería era dormir. Y lo meten a la cárcel, a José. Y llega a la cárcel, igual. El jefe de los de la cárcel ve algo en José que tampoco dice, este tiene algo diferente. Y lo pone sobre todo lo de la cárcel. Dice, fíjate, por eso habla de muchos temas José, y uno es el trabajo. Dice la palabra que cosa que se le encargaba a José, el señor de la cárcel no tenía de qué preocuparse de lo que le habían encargado. Esto habla de mi trabajo. Cuando mi jefe me encarga un trabajo, tengo que hacerlo de tal manera que mi jefe, a Pablo lo puse a hacer esto, bueno, ya, bye, adiós. Mi jefe nada más tiene que estar esperando el resultado. ¿Y cuál resultado? El que él me pidió, el que él quiere. No llegó, oye jefe, fíjate que fui, pero no se pudo. Y fíjate que no, pero llegué y cerraron. Y luego no, yo no sé cómo, yo no sé dónde, pero yo me dedico, soy obediente, no pierdo la instrucción, voy sobre lo que me pidieron, lo termino, lo concluyo, regreso, reporto, y la honra y la gloria es ¿para quién? Para Dios.
No hay más. Por eso, pero bueno, estuvimos leyendo de José y wow, está súper interesante. Después José es llevado con Faraón. Y con Faraón nada más lo ve, le explica los sueños, lo que le dice. Y le dice, bueno, ¿a quién encontraremos que tenga el respaldo de Dios, que el Espíritu de Dios esté en él? No hay nadie como tú, no hay ningún sabio como tú. Hagan de cuenta que José lo llama un inversionista, así, hagan de cuenta que a ustedes les dice un inversionista, Slim, no sé, un cuate así, ¿no? Y le dice, oye, tengo cientos de miles de millones de dólares, ¿qué hago con ellos? Tú ya estudiaste, ya te preparaste, ya fuiste obediente, ya tienes un... Y dices, mira, pues yo recomiendo que quizás inviertas en esto y hagas esta fábrica. Y él te responde, oye, pues ¿sabes que tu plan es tan bueno, tu plan es tan perfecto, que yo creo que no hay nadie que lo haga, que lo lleve a cabo, como tú? O sea, tú ibas nada más a dar un consejo y resulta que te regresaste con un puesto, quizás con partes de acciones, te regresaste porque todo lo que hace, que prosperará. Su hoja no se marchita. Y luego cuando empiezas a ver el desarrollo de José, empiezas a ver que vinieron tiempos difíciles, vinieron tiempos de abundancia y luego tiempos de escasez. Y hace referencia a la palabra, dice, y su hoja nunca cae. En todo momento da fruto, en todo momento le va bien. Por eso es bien interesante. Y ya después, cuando llegan sus hermanos, les dice, hermanos, no se preocupen, no pasó nada. Acabo de entender que esto tenía un plan. Y era para preservarlos, era para cuidarlos. Pero quizás muchas de nuestras ocasiones no tenemos la idea clara de qué voy a hacer o qué tengo que hacer. Pero lo que sí dice la palabra, y esto sí es bien concreto, y específicamente hace referente al tema de hoy, es a que sea yo obediente, es a que yo tenga un corazón de obedecer. Obedecer de que me deleite en la palabra. Y ahora sí, regresándome un poquito más, otra vez, a Mateo 7:27 y a la autoridad que acabamos de leer del centurión, cómo hace Dios referencia a que yo tengo que tener la fe es igual a autoridad. Esa autoridad, yo tengo autoridad cuando me someto a la voluntad de mi Dios, yo tengo autoridad cuando hago las cosas que me parecen. En este mismo, en Hechos 19, del 11 al 16, ahí cuando estén en casa, si lo pueden leer, se los recomiendo. Yo lo traigo apuntado, pero no quiero leerlo todo porque me va a llevar más tiempo. Pero en el versículo 15 dice, y el Espíritu Santo, un día el espíritu maligno les replicó, les dijo, conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Anteriormente habla de esto. Dice la Biblia que el poder de Dios en Pablo era tan fuerte, tan grande, que había gente que llevaba paños y con tocarlos a Pablo, y los llevaban con el enfermo o el endemoniado, eran liberados. Dice la Biblia que entonces habían 7 personas, 7 judíos, que eran incluso hijos de sacerdotes judíos. Y dijeron, wow, eso está bueno, eso está interesante, sanar y echar fuera demonios, yo lo quiero hacer. Y dice que se juntaban, iban a la casa de un endemoniado y decían, venimos en el nombre de Jesús del que Pablo predica. Y empezaban a expulsar a los demonios, ¿no? Pero en una de esas ocasiones, o en esta ocasión, el demonio les refuta. Dice, a ver. El Señor Jesús lo conozco. Y a Pablo también. Estoy consciente de la unción, del poder que tiene Pablo, el apóstol Pablo, para hacer estas cosas. Pero ¿ustedes quiénes son? Por eso hacemos referencia al Señor, Señor. En tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos estas cosas. Y más adelante el Señor Jesús les dice, sí, pero yo no te conozco. Yo no te conozco porque la grandeza de tu relación conmigo
es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la obediencia, es ser obediente. Si yo tengo a mis, o se acuerdan más bien, cuando eran pequeños, y la mamá te decía, o papá te decía, papá, te quiero mucho. Ah, si me quieres mucho, pues demuéstramelo. ¿Y cómo demostrábamos a papá que lo queríamos? Obedeciendo. Te pedí que sacaras la basura y no la sacaste. Ay, sí, mucho amor, pero a la hora de mostrar esa, ¿por qué? Porque la obediencia es reflejo del amor. En Juan 5 habla de que nosotros, dice, amamos a nuestros hermanos y amamos a Dios. Y amamos obedecer la palabra de Dios. La manera de manifestar mi obediencia a Dios o mi amor a Dios es amándolo a Él. Ahora, sin duda alguna habrá cosas que en un inicio nos es complicado entenderlo o hacerlo, el obedecer. A veces no es tan fácil. Pero cuando tú vas entendiendo y vas viendo que es bienaventurado aquel que no estuvo en consejos. Fíjate, en el consejo. Cuando alguien llega y te aconseja algo, cuando tú en tu matrimonio tienes una situación difícil y la señora va con la amiga, ¿no? Mi amiguísima, mi íntima amiga, y esta amiga aconseja, no, sí, está bien, déjalo, tú no tienes por qué estar aguantando, no hay reconciliación, al contrario, el consejo es, o cuando estás con tus amigos o tu amigote, el más, oye, ya viste como que, sabiendo por supuesto que eres casado, ¿no? Ya viste a esta persona, esta chica como que se acerca, ¿por qué no le invitas a comer y a ver qué pasa? Si es un consejo malo, es un consejo que no te va a edificar, o sea, esos consejos van a estar al orden del día, al mismo joven, ¿no? Al chavo, a nuestros hijos. Oye, mira, vamos a hacer una fiesta, ya nos organizamos, ya nos preparamos, ¿y qué te parece si te vas tomando un cigarrito? Total, no hace daño. No, pues es que yo no fumo. Oye, pero ¿qué te parece? Una copita. No, pues una no es ninguna y no hace daño. El consejo siempre va a estar ahí. Ese es el pan, es el trabajo del día. Ese siempre va a estar. Más, sin embargo, mi condición como discípulo es aprender eso. Y acabábamos de leer que el viejo hombre cambia y mi manera de pensar es modificada. Mucho de esto, porque precisamente si tú no entiendes, oye, ¿por qué? A ver, pero ¿por qué si yo empiezo a fumar, a emborracharme? ¿Por qué es malo? No. Bueno, pues esas son las partes que tenemos que entender en base a la palabra. A ver, ¿por qué el obedecer? Pues no, Dios me creó para que yo fuera reino del universo, vaya y deshaga. Sí, claro, ese es el plan de Dios. Pero hay una manera, o sea, estamos hablando de las cosas de Dios. Estamos hablando de que Dios tiene una forma de cómo lo adoro, cómo lo busco, cómo me relaciono. No estamos hablando no es a mi manera, pues. No es como yo quiera. Para bien o para mal hay una manera. Bueno, más bien para bien, ¿no? Más bien para bien, no para mal. Hay una manera. Ahora, la segunda parte de esto, bueno, creo que ya traté de explicar. En base al Salmo 1, queremos que hacer la voluntad de Dios es un deleite. Y traté de explicar, o quise explicar, que la voluntad de Dios es referencia a la obediencia, es similar. Y esto lo hace un discípulo que ese es un alumno, el que está aprendiendo. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo le hago? Pues, enséñame, dime. Bueno, pues mira, aquí dice la palabra y esto y esto. Ahora, la segunda pregunta, o una pregunta interesante, ¿qué requiero para hacer la voluntad de Dios? Dice en Romanos 12, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la clave, o son las palabras claves que tenemos que estar bien atentos, dice. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que entender.
Si no entiendo, o sea, ¿cómo? ¿Por qué me tengo que...? Ahora, ¿qué he de decirles que yo en lo particular? Hay cosas que no entiendo. Mas, sin embargo, declaro en el nombre del Señor, bueno, Señor, pues así lo hacemos, porque dice tu palabra, pero cuando lo entiendes, viene a tu corazón y a tu mente. Cuando la palabra habla de corazón y mente, es como sinónimo. Dice, de lo que está lleno el corazón, hablas. Pero por supuesto que es entendible que de lo que se llena tu mente, de eso vas a hablar. Si tú tienes una semana buena, de éxito, bien, pues andas hablando de eso. De eso se llenó tu corazón y tu mente. Si tú te llenas, si tú, no sé, ¿qué pasa con los pequeños? No, pues te hablan de puro jugar, te hablan del Xbox, porque de eso está llenado su corazón y su mente. Por eso es importante que tú entiendas que mi mente se tiene que llenar de cosas que le agradan a Dios, de cosas que son su voluntad. Entonces, regresando, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, vamos a tratar de entenderlo. Aquí, he aprendido un estilo de querer entender las cosas en base a lo que dice la palabra. Porque es clara, o sea, no hay mucho que buscarle, dice. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primero tengo que entender. Cuando entiendo las cosas de Dios, cuando entiendo la voluntad de Dios, empiezo a leer y empiezo a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Para quién? Para mí. Cuando comprendo, empiezo a disfrutar. O sea, cuando entiendo lo que tengo que hacer, obedezco. Y cuando obedezco, empiezo a entender que es agradable. ¿Y por qué será agradable? Pues porque hay un resultado. Imagínate cuando José llegó con Faraón y le dijo, mira, sí, los sueños, el problema que tienes, tu proyecto se resuelve así y así y así. Y dije, bueno, pues ya, ahora sí que ya me voy. Le dijo, espérame. ¿Qué te parece si tú llevas el proyecto? ¿Qué te parece si tú, y le pones su anillo y le dice, mira, y nadie en Egipto, nadie va a poder levantar la mano o su pie si tú no les das chance? O sea, cuando empiezas a comprobar y a ver que la voluntad de Dios trae cosas buenas para ti, ¿entiendes eso? Que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. No hay más. Cuando yo obedezco, me empiezo a tener en mi vida ciertas consecuencias que me hacen ser feliz. A ver si puedo explicarlo de otra manera. ¿Te acuerdas cuando eras niño y llegabas a la escuela sin hacer la tarea? ¿Qué se sentía? ¿Cómo te sentías? Como, híjole. Y empezaba la maestra, yo casi siempre estaba entre el número 7 y el número 15. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, así era yo antes, no sé ahora cómo sea. Pero empezaba la maestra y decía el 1 y ya pasaba el niñito. Sí, el 2 y ya cuando, hijo, ya se va a acercar a mi número, ¿no? Y no la habías hecho, o sea, cuando no eres obediente, algo no está bien. Algo dices, no. O peor, ¿no? Yo me acuerdo mucho, bueno, cuando era niño era de ir a las tortillas y llevarte el dinero y formarte. Pero en el Inter íbamos con los de la cuadra y era, uno se formaba y la cascarita, ¿no? Y ya cuando nos íbamos a tocar todos a formarse. Pero a veces se me perdía el dinero en el juego. Y híjole, ¿no? Ya. Esa sensación de que algo no hice bien, algo no, híjole, ¿no? Pero cuando, regresando al ejemplo de la escuela, cuando llegaban y decían, ¿quién hizo la tarea? Tú eras el 15, pero yo, maestro. ¿Por qué? Porque obedeciste, porque lo hiciste bien. El ser obediente trae buenas cosas para tu vida. El ser obediente en la palabra de Dios te va a traer la voluntad de Dios, que es, fíjense cómo dice, renovad de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios.
Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te va a ir bien, pues. Nos vamos, vas a estar bien. Tu familia va a estar bien si tomas las decisiones correctas en Dios para tu familia. Va a haber bendición. Bueno, entonces, quiero leerles esta parte que escribí, porque dice, cuando estamos dispuestos a entregar nuestro cuerpo al Señor, porque la parte anterior del versículo 1 habla de que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, y ese sacrificio, el único sacrificio, sacrificio vivo, es importante aclarar lo que es sacrificio vivo, porque antes el sacrificio era en base a animalitos y muertos y demás. Dice la palabra, dice, pero amados hermanos, les ruego que entreguen, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando hablamos de santo, y esta parte que nos ha enseñado el pastor me encanta, que santo es apartado, santo es reservado, santo es cuando pones a Dios primero ante todo. Y si habla de mi cuerpo, por supuesto habla de mis sentidos. ¿Y cuáles son mis sentidos? Lo que oigo, lo que veo, lo que hablo. Tiene que ser santo, apartado de Dios. Si hablo que santo es apartado y si santo es poner a Dios primero, entonces hablando de la boca o del sentido del habla, ¿de qué tendría que hablar primero? De Dios. De Dios, no hay. Pero la parte que tiene que quedar clara de esto es de que, ya me tardé muchísimo, es de que no es tengo que, o como cuando le dices a un hijo, a ver, ven, te voy a dar un consejo. Y el hijo, nada más le ves la cara y dices, como diciéndote, otra vez, ya me lo dijiste, pues lo siento, mi papel de papá y ni modo, lo tengo que hacer. Si yo no lo hago, no le voy a dar ese privilegio o esa posición a ningún maestro, a ningún amigo, ni a nadie. Yo soy tu papá. Pero bueno, a ver, yo creo que muchos nos hemos visto en esa situación. Cuando tú vas con un hijo, le dices, a ver hijo, siéntate, y mira, así, y nada más le ves la cara y, bueno, no tiene que ser así. La obediencia a Dios dice que es un deleite. Mi obediencia, ahora, ¿cuándo empiezo a ver que es un deleite? Cuando veo que las cosas salen bien. Pero además viene una cosa que es bien importante, que es con nuestro Dios. La relación con nuestro Dios habla de un romance, habla de una conquista, de una relación entre Él y yo, donde el conquistado soy yo. Es como cuando eras novio y andabas de romance con la novia, ¿y qué le hacías? Te llevabas florecitas, le llevabas una cartita, ¿no? Bueno, no sé si todavía se ocupa eso, ¿no? Pero en mi época sí era de cartitas, ¿no? De escribir, oye, te amo, y hay un romance. Ese romance, esa relación con Dios, es la misma que Él busca contigo. Él te quiere enamorar. Él te quiere. ¿Qué tengo, Sofía? ¿Qué hay por acá, ay, no se me vaya a estar aquí. Cuando tú estás en un romance, Dios tiene un romance contigo, se trata de conquistarte. En alguna ocasión con los jóvenes de los martes les ponía un ejemplo. Hagan de cuenta que tú vives como yo, en Tesis Ranch, en Tesistán, y tu novia vive hasta Tlaquepaque, ¿no? Y resulta gol. Y resulta que tu chica vive bien lejos, pero tú por amor, al que ha estado enamorado, ¿se le hará lejos? Claro que no. Sale. Fíjense, cuando estudiábamos, Nancita y yo, Nancita estudiaba en la parte sur de la ciudad y yo en la parte norte de la ciudad, y los dos íbamos en la tarde. Entonces, la escuela de Nancita quedaba, pues había que atravesar hasta Tlalpan, o sea, lejísimos, y la mía quedaba hasta en Zacatenco, por lado de Indios Verdes, o sea, algo así, como de Tesis Ranch a Tlaquepaque. Entonces Nancita, íbamos en la tarde y Nancita salía a las 10 y yo mi última clase las tenía a las 9:30. Yo en esos años tenía un poderoso auto 6 cilindros, ¿te acuerdas, amor? Bueno, entonces salía de la escuela y ¡fum! Fuego, ¿no? Y llegaba, ¿no? Por ella a la escuela. Y cuando la veía, mi corazoncito, pum, 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 ¿no? Pues ahí está, mi amada, ¿no? Cuando haces las cosas, bueno, claro, cuando la veo. Bueno, no, ahora, fíjense que, claro, pero la diferencia
Fíjense que esto, aprovechando el paréntesis, cuando éramos novios había una visión, cuando nos casamos había una visión. Hoy tenemos 17 años de casados y hay otra visión. Pero además de que hay otra visión, esta visión, el capitán, el que va delante de esta visión, es Dios. Es bien diferente. Quizás iniciamos sin conocer, pero hemos entendido que mediante la obediencia a Dios hay un resultado mejor de familia, de vida, de relación de esposos, de cómo tratar a mis hijos, por obedecer. Y no quiero decir que es que no, yo no sé si había o no había un propósito, no es así. Quiero entender que cuando obedeces, ese propósito, como que lo empiezas a ver a lo lejos, como que empieza a agarrar forma. A lo mejor no lo tenías, a lo mejor José no lo tenía, a lo mejor no sabía ni por qué soñaba lo que soñaba. Y no explica sus sueños, porque si soñé esto y esto y esto. Y sus hermanos, ¿qué sueños tienes? Ahora resulta que nosotros te vamos a servir. Y luego le comenta a sus papás otro sueño y le dice, oye, Josécito, como que relájate, también tu mamá y yo nos vamos a apostar a ti. Cálmate, tranquilo, no lo entendía, no lo sabía. Pero después cuando llegó a Egipto y vio lo que pasaba, y vio lo que había, y el resultado que había tenido por ser obediente, dijo, wow, la razón de que hayamos pasado todo esto era para preservar, era para mantener, era para cuidar, incluso era para llevar salvación y bienestar al pueblo de Egipto. Porque el pueblo de Egipto, a razón de todo lo que José hizo, hubo bendición. Pasaron los años de hambre y el pueblo se hizo más rico. Fíjate, por eso es bien importante, cuando tú tienes un trabajo, no busques un trabajo para que el trabajo te bendiga. Busca el trabajo para bendecir a ese trabajo. Busca y plántate en ese lugar, y plántate en la escuela y di, yo vengo a la escuela a bendecir la escuela. ¿Cómo? Bajo la obediencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Ser obediente. La gente, mi maestro, mis compañeros, van a ver algo que yo hago diferente a los demás. Porque el enfoque de allá afuera, el enfoque de la gente es la carrilla diaria a que hagas las cosas conforme a tu decisión, conforme a lo que tú digas que está bien o está mal. No, pues yo digo que esto está bien, bueno, hazlo. No, yo digo que esto está mal, bueno, pues no lo hagas. ¿Qué quieres hacer? Aquel papá que se pone con un pequeñito y decir, a ver, mi hijo, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere comerse la sopa o no quiere comerse la sopa? O sea, el bebé va a decir, no quiero la sopa. Entonces, ¿qué quiere comer, mi hijo? Chetos. Tráigale 2 bolsas de chetos. Y a comer chetos. Pero no está creciendo bajo obediencia, bajo orden. Bajo alguien que alguien te tiene que decir, no puedes comer chetos porque te hace daño, porque no te nutren, porque no. Oye, entonces, ¿qué tengo que comer? La sopita de verduras. Guácala, sabe bien feo. Pues es lo que te nutre, es lo que te bendice. Y cuando tienes un cuerpo sano y bueno y creces y dices, pues estoy sano y fuerte porque mi mamá hizo algo bueno por mí, que yo, aunque no queriendo, obedecí, pero ahora me doy cuenta que esa decisión o ese aprendizaje que tuve, pues es de bendición. Y bueno, yo creo que ya me extendí bastante, pero les iba a platicar, rapidísimo, hay otro texto en la Biblia, ya sí en 2 minutos quiero. Marcos 16, 15 al 18 dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán manos y no les sanarán. Acabamos de leer 2 verdades. 2 cosas. El Señor Jesús le decía a gente que llegaba, dice, van a llegar gente que me va a decir, Señor, Señor, no echamos fuera en tu nombre, fuera demonios, no hicimos estas cosas en tu nombre. Y leímos la parte de cuando el demonio le dice a estas personas que andaban expulsando demonios en el nombre de Pablo y de Jesús, dice, a ver, a ti no te conozco, dices o haces cosas, pero a ti no te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque no haces la voluntad de Dios, porque no eres obediente. En este último que acabamos de leer, que por favor anótenlo y en la casa repásenlo, que es Marcos 16, 15 al 18, habla de las señales que acompañan
¿A quiénes? Primero dice, el que creyere y fuere bautizado. Esto lo dice en el 16:16. El que creyere y fuere bautizado va a tener permítanme, déjenme leerlo bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Di, yo soy salvo. Yo soy salvo. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, el bautismo, aquí tengo que hacer un paréntesis rápido. El bautismo no me salva. El bautismo simple y sencillamente es una manifestación de fe. De que he cambiado, de que mi manera de pensar cambió. Les decíamos que el viejo hombre ya quedó atrás. Ese bautismo es confesar públicamente. Por eso se hace en un río, o así lo hacían en la palabra, ¿no? En un lugar abierto, que la gente vea, soy bautizado, soy sumergido, y creo en el Señor Jesucristo que cuando salgo como una nueva persona. Pero ciertamente dice, primero cree y sé bautizado. Si yo creo, viene ya un mandamiento, una orden, bautízate. Ya creí, pues bautícese. Ya quiero esposa, cásese. Ya quiero hacer, oye, quiero la alabanza. Bueno, vaya con el pastor. Vaya, ponga en las manos de Dios lo que va, o sea, reciba, sométase bajo autoridad para que después pueda tener autoridad. Si yo no me someto bajo autoridad, no estoy voy a decir, Señor, pues si en tu nombre hice esto, en tu nombre, sí, pero en tu vida, en tu manera de hacer las cosas no había obediencia, no había esa congruencia. Yo le explicaba a mi hijo en la semana, si yo me paro de deportista aquí, me paro con pants, tenis y demás, ¿qué soy? Pues un deportista, ¿no? Si yo me paro con un sombrero, botas y demás, ¿qué soy? Pues un cowboy, ¿no? Un ranchero, ¿no? Si yo digo que soy cristiano, bueno, más bien, si yo digo que traigo esto y me ven así, ¿qué soy? Pues un cristiano o un cuate que lee la Biblia. Pero si yo me pongo mi traje de deportista, pero me acuesto a ver la tele todo el día, ¿es congruente? No es congruente, no hace clic. Si yo ando con mis bototas y mi sombrero y mi billota y alguien me pregunta, oye, ¿y tu caballo? ¿Mi qué? ¿Tu caballo qué? ¿Dónde está? No, pues yo en mi vida he montado un caballo. ¿Cómo? No es congruente. No hay obediencia, no hay congruencia. Si yo digo que soy hijo, si yo digo Señor, Señor, el Señor va a ver, sí obedece, perfecto. Y vienen 5 regalos, dice aquí. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo me refiero a que hay estas dos verdades extremas. Habrá gente que dice Señor, Señor, pero si no obedece, si no hace la voluntad, acabamos de leer que dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad de Dios. Insisto, porque creo que yo lo tengo claro, pero por supuesto me encantaría que ustedes también, o cómo transmitirlo, porque cosas como estas te tienen que cambiar la vida. Escuchar cosas como estas tienes que decir, wow, entonces hay una manera de vivir diferente, por supuesto. Y tu imagen entonces se va a hacer como la de Dios. Vas a tener la imagen de Dios. ¿En dónde tengo la imagen de Dios? En mi manera de pensar. Y la semejanza de Dios viene cuando hago las cosas como Dios. ¿Cuándo hago cosas como Dios? Cuando ayudo, cuando sirvo, cuando amo. ¿Me parezco a quién? A mi Dios. Pero si esa imagen no dejo que sea formada en mí, pues no va a pasar nada. Dice la palabra, en resumen, en Deuteronomio, dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Y aparte dice, y pongo como testigo al cielo y la tierra, que hoy te doy la opción de tomar esta decisión. Y pongo delante de ti la vida y la muerte. Y termina, recomienda, escoge la vida. Al final del día se trata de esto.
Tú puedes decir, Señor, Señor, y hacer de tu vida lo que quieras. Y tú puedes decir, Señor, he entendido que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y porque te amo, la obedezco. Y cuando te obedezco empiezo a ver resultados en mi vida que son diferentes. Empezamos a manifestar el reino de Dios. Pero el origen de esto se llama obedecer. Si yo no obedezco, difícilmente va a pasar algo. Fíjate, dice el texto que leímos, dice, Señor, Señor, no en tu nombre, no, me atrevería a decir, esto ya es de mi cosecha, por supuesto, mi manera de interpretarlo, que habrá gente que dice, oye, pues yo por qué me tengo que acercar a Dios, mira, yo soy millonario, yo si hoy quiero desayunar aquí, desayuno aquí, y si quiero desayunar en la tarde en Veracruz, agarro el avión y me voy a Veracruz. O sea, aparentemente dice, es más, yo te puedo decir que yo soy un hombre bendecido, jamás he tenido hambre. Es más, le doy trabajo a 4,500 personas en mi empresa. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Tiene bendición? Claro, por supuesto, tiene prosperidad. Pero no quiere decir que haga la voluntad de Dios. Puede estar en que no haciendo la voluntad de Dios. Puede tener 20,000 cosas en su corazón. No quiere decir que la riqueza sea, ni tampoco que estés todo pobrecísimo, quiere decir, entonces Dios está conmigo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el ser pobre es, estoy más cerca de Dios. No, nunca. Lo que estoy tratando de explicar es que aquel que piensa que hace bien las cosas, no quiere decir que esté dentro de la voluntad de Dios. Porque al final del día el que examina y el que percibe esas cosas es Dios. Es más, regresándonos a José, veíamos que José pasó por diversos escenarios. Nunca se quejó. Imagínate cuando le vinieron a decir el copero y el panadero, oye, interprétanos este sueño. Era para que él le hubiera dicho, ya no me hablen de sueños. El hecho de que yo esté aquí en esta cárcel es porque le dije a mis hermanos mis sueños. ¿Y qué hace? Primero, super servía en la cárcel. ¿Y sabe cómo no? Perfecto. Yo estoy para eso. Eso es lo que a mí me toca. Obedece. Y les interpreta sus sueños a cada uno. Dice, a ti te van a dar cabeza. Y tú vas a salir y te vas a ir a regresar a servir al rey. Y todavía le dice, y cuando estés allá con el rey, acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque José sabía que su lugar no era la cárcel. José en su corazón entendía, pues bueno, yo estoy aquí, no sé por qué, no sé, fíjate, podría decir, yo no sé cuál sea el propósito, no lo sé, pero la honra y la gloria sea a Dios. Yo me imagino que José llegó el día a su cárcel, él la vio toda pintar, aquí estuvo el no sé quién, aquí, y dijo, a ver, esto está muy feo, a ver, primero vamos a pintarla, la limpió, y vamos a barrerla. Y entonces el carcelero se asomó y dijo, wow, este cuate, ¿qué le pasa? Está en la cárcel, ¿qué no se había fijado en dónde está? Y luego el otro le dijo, a ver, ¿y ustedes? A ver, ¿tú sabes leer? No sé leer. Bueno, pues te voy a enseñar. Y a ver, ¿tú sabes? Y empezó a organizar. Empezó a obedecer con un corazón limpio, con un corazón agradable delante de Dios. Y bueno, ya por último, lo último que quiero platicarles así rapidísimo, del mismo Mateo en el 7:16, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Lo que acabamos de leer hace un rato son señales. Cuando tú estás en Cristo hay señales. Y hay una parte que quiero leerte en Lucas 10, el 19 y 20 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. O sea, fíjate,
Perdón, me estoy tardando mucho, pero ya hice de mi escrito un relajo, pero bueno, Dios es bueno. Miren, cuando tú llegas a un lugar y oras por alguien, en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que este demonio salga, que este demonio no moleste más a esta persona. Y esto sucede, lo primero que tienes que hacer es decir, ¡ay, wow! Yo saqué el demonio, yo soy el cazador de demonios. No, lo único que tienes que hacer es decir, regocíjate que vuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Esto qué quiere decir? Lo único que tengo que regocijarme es decir, soy salvo. Estas señales acompañan a los que son ¿qué? Salvos. Si yo llego y oro por un enfermo en el nombre de Cristo Jesús, sana, y en la voluntad de Dios sucede, lo único que tengo que decir, wow, soy salvo. Mi nombre está escrito en el reino de los cielos. La honra y la gloria es a ti, porque al final del día siempre se sigue tratando de nuestro Dios. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú haces algo bueno, tienes que decir la honra y la gloria es para Dios. Pero en el caso particular de esto que acabamos de leer, hay señales. Hay señales que tú tienes. Hay señales que se manifiestan en ti. Y luego hay frutos. Los frutos son otros que no vamos a hablar en esta ocasión de ellos. Pero los frutos son otros. Pero acaba de decir la palabra que por sus frutos los vas a conocer. Y acabamos de leer en el Salmo 1 que dice que son como árboles plantados junto a aguas y siempre dan ¿qué? Fruto. Siempre das a dar fruto cuando estás en obediencia a Dios. Y cuando hacemos referencia a José, José estuvo en diversos lugares y dio fruto. No se dejaba que su mente, que su manera de pensar, de vivir, se inundara de la situación que estaba viviendo. Hay gente cuando la esposa de Potifar lo tilda de violador, lo tildó de violador. Y él no se la creyó, dijo, no, pues yo no soy eso. No, la Biblia no dice, no, agarró José y en el nombre de Dios que caiga fuego en esta bola de pecado. No, no hizo eso. Se quedó callado, obedeció y fue a la cárcel. Cuando llegó con Faraón y le explicó los sueños, el proyecto, le dijo, eso sí, le dijo, busca un varón que sea así y así, que sea administrador. Y Faraón lo único que le dice, ay, oye, pues ese currículum, tú lo llenas. ¿Quién va a tener la gracia de Dios, el Espíritu de Dios como tú? Nadie. Eres sabio. O sea, es importante, amados hermanos, cuando digo hermanos, es porque de veras somos hermanos en Cristo, que entendamos que la voluntad de Dios es buena y perfecta y que te va a hacer bien. El obedecer, hay tres partes en las que uno tiene que ser obediente. Por supuesto a Dios, yo tengo que ser obediente a Dios. En el caso de los hijos, a mis papás. Y en el caso de las autoridades, al presidente, al lugar. Tienes que ser, esas son cosas que Dios las pone. Son cosas que están establecidas por Dios. Tienes que ser obediente y te va a ir bien. Y bueno, ya terminé. Creo que ya terminé. Pero antes de nada quiero orar con ustedes. Y por supuesto la última pregunta, o la pregunta obligada de todo esto es, ¿quién quiere obedecer? ¿Quién quiere ser obediente? Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. ¿Por qué? Porque me va a ir bien. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, pónganse de pie. Ya terminamos. Ya por fin. Según yo eran 38 minutos y me aventé la hora. Pero bueno, le quiero dar gracias a Dios. Espero que en el corazón de ustedes haya quedado claro la parte de la obediencia, como discípulos, como alumnos, que se les quede esa parte y que Dios los bendiga.